Buenos días a todos, hermanos. Aquí el pastor Héctor Quiñones en Conexión Espiritual, mirando la lectura titulada División y Depravación. División y depravación en lo que es en la vida de Salomón y su nación en aquel momento. Amado Dios, bueno y maravilloso eres. Abre nuestros ojos. Ayúdanos a entender y a ver, Señor, esas áreas de nuestras vidas para que tratan de alejarnos de ti y que nunca permitamos, Señor, que podamos caer en ese camino, que podamos mantenernos siempre enfocados en ti en el nombre de Jesús. Háblanos, mi Dios. Amén y amén. Así que, hermanos, comenzamos entonces mirando acá lo que es la división y la depravación que toma lugar. En el capítulo 12 vemos la insensatez de Roboam. En el capítulo 12 vemos la idolatría de Jeroboam. La gran riqueza de Salomón pues resulta en parte de los altos impuestos que exigen entonces los conciudadanos, y después de su muerte su hijo Roboam tiene que decidir si va a continuar o no con el duro yugo fiscal que había puesto su padre. Siguiendo un consejo necio, Roboam lo que hizo fue que aumentó la carga de los impuestos. En vez de mantenerlo o disminuirlo, lo aumentó. Incuba una revolución tributaria nacional. Cuando luego todo se calma, ya el Reino Unido no existe y en su lugar hay un reino dividido en dos naciones distintas. Está Israel y Judá, que son gobernadas por dos reyes decadentes, Jeroboam y Roboam. Entonces, podemos ver acá, capítulo 2 y 13, que la coronación de Roboam se llevó a cabo en Siquem, que es aproximadamente 56 kilómetros al norte de Jerusalén. Y lo normal es, hermanos, que hubiera sido ungir al rey nuevo en Jerusalén, la ciudad capital. Pero Roboam se dio cuenta de que habría problemas con Jeroboam y fue hacia el norte entonces para tratar de mantener buenas relaciones con las tribus del norte. Y probablemente eligió Siquem debido a que era un lugar antiguo donde se llevaban a cabo los pactos, como en Josué capítulo 24, versículo 1. Cuando se dividió el reino, Siquem llegó a ser la capital del reino del norte por un breve periodo. Luego Roboam pidió consejo, pero no evaluó cuidadosamente lo que se le dijo. De haberlo hecho, se hubiese dado cuenta que el consejo ofrecido por los ancianos era más sabio que el de sus amigos. Así que, hermano, se dejó llevar por lo que dijeron los amigos en vez de dejarse llevar por lo que dijeron a sí mismos los sabios que le estaban aconsejando. Tanto Jeroboam como Roboam hicieron lo que era bueno para ellos mismos, no lo que era bueno para el pueblo. Roboam fue duro y no escuchó lo que el pueblo dijo. Jeroboam estableció lugares nuevos para adoración para evitar que su pueblo viajara a Jerusalén, la capital de Roboam. Y ambas acciones, hermanos, fueron contraproducentes, ya que la acción de Roboam dividió al reino y la de Jeroboam alejó al pueblo de Dios. Los buenos líderes, ¿verdad? Ponen los intereses de sus seguidores antes que los intereses suyos. Es lo que hacen los buenos líderes. Esto marca el principio de la división del reino que duraría por siglos. Y 10 de las 12 tribus, hermanos de Israel, siguieron a Jeroboam y llamaron a su nueva nación Israel, el reino del norte. Las otras dos tribus permanecieron leales a Roboam y llamaron a su nación Judá, el reino del sur. El reino no se dividió de la noche a la mañana, ya que se estaba dividiendo desde los primeros días, desde los jueces, debido a los celos de las tribus, especialmente con la tribu de Efraín, la tribu más influyente del norte, y Judá, la tribu principal asimismo del sur. Y antes de los días de Saúl y David, el centro religioso de Israel estaba localizado en su mayor parte en el territorio de Efraín. Cuando Salomón entonces así construye su templo, trasladó el centro religioso de Israel, lo llevó a Jerusalén. Y esto a la larga trajo rivalidades tribales a las crisis. Entonces podemos ver acá que de igual manera se requería que todos los hombres judíos viajaran al templo 3 veces al año, como lo dice Deuteronomio 16:16. Pero Jeroboam estableció sus propios centros de adoración y dijo al pueblo que causaba mucho problema viajar hasta Jerusalén. Entonces, aquellos que obedecieron a Jeroboam estaban desobedeciendo a Dios, no a Jeroboam, porque Dios fue el que había establecido lo otro. Se utilizaban los becerros, hermanos, como ídolos para simbolizar la fertilidad y la fuerza. Los dioses paganos de los cananeos eran con frecuencia descritos como si estuvieran parados sobre becerros o toros. Jeroboam, que hizo astutamente,
colocó entonces estos becerros en Betel y en Dan, lugares estratégicos, y Betel estaba a tan solo 16 kilómetros al norte de Jerusalén por el camino principal, incitando a los ciudadanos del norte a detenerse allí de viajar el resto del camino hasta Jerusalén. Dan era entonces la ciudad de Israel que estaba más al norte. Y eso significa que la gente que vivía en parte del norte, más alejada de Jerusalén, era atraída por la conveniencia asimismo de este lugar. Jeroboam y sus consejeros no aprendieron del desastre previo de Israel con el becerro. Quizás eran ignorantes respecto a las escrituras, no sabemos exactamente los detalles, o quizás conocían el suceso, pero decidieron ignorarlo. Entonces, en los días de los fundadores de Israel, la ciudad de Betel era un símbolo de compromiso con Dios. Pues ahí fue donde Jacob había vuelto a dedicar a su vida a Dios, si se acuerdan en Génesis 28 del 16 al 22. Pero Jeroboam convirtió la ciudad en el principal centro religioso de Israel, con la intención de que pudieran competir con Jerusalén. Pero la religión de Betel se centró en un ídolo, y esto a la larga llevó a Israel a su caída. Y Betel también desarrolló un tipo de reputación de una ciudad malvada y una ciudad idólatra. Y los profetas, por ejemplo, Oseas y Amós, reconocieron los pecados de Betel y condenaron la ciudad por sus caminos inicuos. Y luego en el capítulo 13 que 300 años más tarde esta profecía se cumplió. En otro detalle, cuando Josías mató a los sacerdotes paganos en sus propios altares, la historia se encuentra en Segunda de Reyes 23 del 1 al 20. Entonces podemos ver acá que este profeta de Dios se había recibido órdenes de no comer nada o beber nada mientras estuviera en su misión. Murió porque escuchó un hombre que decía tener un mensaje de Dios en vez de escuchar a Dios mismo. Mire esto, hermano, Dios le habla, se enfoca, se enfoca a sí mismo él en escuchar a lo que le dijo un hombre en vez de enfocarse en escuchar lo que le había dicho Dios y terminó muriendo. Este profeta debió haber seguido la palabra de Dios en vez de los rumores. Los leones que eran mencionados acá con frecuencia en los tiempos del Antiguo Testamento eran bastante comunes para hacer una amenaza, ¿verdad? Para la gente como para los rebaños de igual manera. Ahí es cuando por ejemplo, se menciona Sansón en Jueces 14, 5 y 6, David, primera de Samuel 17, 34 a 37, Benaía, si no ha leído esa historia, segunda de Samuel 23, 20. Todos se enfrentaron a leones salvajes, hermanos. Y el hecho de que el león y el asno estaban parados al lado del cuerpo del profeta mostraba que esto era un juicio divino, ya que normalmente el león hubiese atacado al asno o devorado al hombre. Pero bajo la pena de muerte, hermanos, Dios había prohibido que alguien fuera sacerdote si no era de la tribu de Leví. Y los levitas tenían asegurado el sustento de por vida a través de lo que eran los diezmos y por lo tanto no tenían que pasar tiempo en la agricultura ni preocuparse de los intereses de las tribus, tenían que ni preocuparse de los intereses de las tribus ni temer, ¿verdad?, por su futuro financiero. Y podemos ver asimismo que en este momento eh, ellos tuvieron que mezclar los deberes seculares y los deberes religiosos. Y al hacer esto rápidamente cayeron en la política partidista, debido a que no tenían seguridad en el trabajo, fueron fácilmente corrompidos por los sobornos y la desobediencia de Jeroboam, la caída de la religión. Tristemente, hermanos, llevó a que el área norte decayera espiritualmente, enfocándose en ellos mismos. Señor, gracias, Padre, por tu amor, por tu bondad y por permitirnos, Señor, entender y aprender, Señor, de tu palabra. Guárdanos y ayúdanos a poder aplicarla en nuestra vida diariamente, buscando, Señor, honrarte como lo mereces. Para la gloria y la honra tuya pedimos todas estas cosas, mi Cristo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga grandemente, hermanos. No se olviden, busquemos la presencia del Señor. Bendiciones a todos.